pues ya por eso vamos a negar el acceso a la justicia si representa como una situación muy absurda. ¿Qué es lo que señala en su contenido y que yo destacaría? Sería lo que establece en su parte final. Cuando se elige para la solución de un conflicto de naturaleza civil un medio alternativo y una de las partes no acude al mismo a pesar de haber sido notificada de su iniciación, no puede significar la pérdida del derecho de acudir a la justicia formal, ya que es de igual forma un derecho humano. Por tanto, de no prosperar el medio alternativo de solución de controversias, ello no significa que se pueda cerrar la puerta a la justicia formal, pues su acceso constituye un derecho fundamental, en tanto que uno de los principios rectores de estos mecanismos es la autonomía de la voluntad, la cual debe considerarse hasta el momento en que una de las partes se somete a la justicia alternativa. Enseguida destacaría también otro criterio que es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la tesis con número de registro 2021-530. Esta tiene como rubro excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo directo. El artículo 171, párrafo segundo de la ley de la materia que la establece por condiciones de pobreza o marginación es acorde con las bases constitucionales que rigen el juicio de amparo y razonable dentro del parámetro de regularidad constitucional. Es un criterio que está relativamente extenso, pero que sí considero importante hacer manifestación del mismo en su integridad. El precepto citado en su primer párrafo establece que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio, deberán hacerse valer las violaciones procesales, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que prevea la ley ordinaria respectiva. Por su parte, el segundo párrafo de dicho artículo establece supuestos adicionales de excepción, como el establecer el relativo a los asuntos en los que se ventilen derechos de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en una desventaja para emprender un juicio, excepción que resulta acorde con dichas bases y es razonable dentro del parámetro de regularidad constitucional. Pues el artículo 107 constitucional, párrafo primero, estableció una delegación de origen al Poder Legislativo para que emitiera una legislación reglamentaria de amparo, orientando su actuación a los principios y bases contenidos en el propio texto constitucional, los cuales no se encuentran comprometidos, esto tomando en consideración que la constitucionalidad de una norma secundaria no depende de que su contenido esté previsto expresamente en la Constitución, sino de que respete los principios que inspiraron la incorporación en su texto. Adicionalmente, ese artículo 171, párrafo segundo de la Ley de Amparo es razonable de acuerdo con el derecho a una tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, pues a través de la excepción al principio de definitividad por condiciones de pobreza o marginación se consolida la protección de quienes no pueden ejercer sus derechos por encontrarse en desventaja. Más o menos en esta misma tesitura también hay otra tesis de la primera sala que deriva también del mismo asunto, que es la de número de registro 2021-531, nada más con la diferencia o con la acotación de que en este otro criterio lo que se analiza es si se pudiera llegar a violentar el principio de igualdad procesal entre las partes y pues obviamente en este criterio también se señala que no, porque el contrario a ello, esta excepción a la definitividad lo que genera es un equilibrio procesal. Incluso si fuera materia de análisis por parte de la Corte lo que establece el artículo primero constitucional, pues claramente también se pudiera sustentar en ese aspecto. Las famosas acciones afirmativas que se tienen que llegar a tomar para efectos de generar condiciones de acceso a la justicia hacia quienes en un carácter ordinario no pudieran tenerlas o se encontrarían en desventaja ante las propias previsiones de la norma jurídica. Creo que es adecuado que se haya emitido este criterio porque va abriendo la puerta
a que se tenga más apertura para este tipo de acciones por parte de los propios órganos jurisdiccionales para garantizar un acceso a la justicia de manera más genérica. Y bueno, finalmente también hay un criterio con número de registro 2021-526 que tiene como rubro competencia para conocer del juicio de amparo indirecto. La sumisión expresa de las partes para someterse a la jurisdicción de un territorio no comprende también a la de índole constitucional. Este aspecto resulta relevante porque ya en la parte final señala lo siguiente: el acuerdo entre las partes no puede comprender también a la jurisdicción constitucional como lo es la de amparo, pues iría contra las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, derivadas del diseño normativo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no permite que la competencia sea renunciable o convencional por ser de orden público. Este aspecto también pues es importante porque pues anteriormente se tenía la idea por parte de algunos operadores de que los contratos incluso podrían ir más allá de lo que pudieran establecer este tipo de disposiciones y pasaban por alto que la fuente de los mismos eran otras normativas y no propiamente la normativa que deviene de un medio de control constitucional. Esos son los criterios que yo consideraría relevantes por lo que ve a esta semana. Y pues esperemos el próximo viernes que otros criterios se llegan a emitir tanto en materia penal como en materia constitucional, en materia civil, etcétera.